Seguimos con nuestro segundo video de pediatría y vamos a hablar ahora de deficiencias vitamínicas. La primera vitamina que vamos a revisar es la vitamina A, cuya deficiencia se va a caracterizar por hallazgos oculares con opacidad corneal, ulceración, cerosis y puntos de Vitot. Los puntos de Vitot los podemos ver aquí. Y es básicamente una acumulación de queratina que ocurre en la conjuntiva. Ese sería un punto de Vitot, sospechar vitamina A como deficiencia. La deficiencia de vitamina D caracterizada por cambios esqueléticos con un reborde en las costillas, ya que le dicen el rosario raquítico, y un ensanchamiento de las muñecas y piernas arqueadas. Eso sería en cuanto a raquitismo, ¿no? Antes de que se desarrolle la oclusión de la epífisis de las placas de crecimiento. Y hay que tomar en cuenta, en realidad la vitamina D es una hormona y actualmente, nosotros en la práctica clínica estamos solicitando muy frecuente vitamina D porque se ha asociado ya en la etapa adulta con problemas inmunológicos, problemas de riesgo de tumores. Y pues se solicita la vitamina D y muchas personas van a tener vitamina D baja. Se reemplaza y de hecho vuelven a recaer y a muchas personas las tenemos en un tratamiento crónico de vitamina D. Eso sería en el caso del adulto, pero en el niño sería el raquitismo. La siguiente vitamina sería la tiamina y se va a caracterizar por cambios neurológicos con afonía, neuropatía periférica, nistagmo, oftalmoplegia, ataxia cerebelosa, confusión o coma, que es el very seco. Y el very seco lo van a identificar precisamente por la neuropatía periférica. Ese es el dato clave de la very seco. A diferencia de que cuando ocurre el very húmedo, es por disfunción cardiovascular con una cardiomegalia y una insuficiencia cardíaca congestiva. Very húmedo, insuficiencia cardíaca, very seco, neuropatía periférica. Aquí se ve el edema, ¿no? Del very húmedo. En caso de zinc, se va a caracterizar la deficiencia por una dermatitis ampollosa que afecta a las áreas perioral y perianal del cuerpo, con piel pustulosa, húmeda, llameante de color rojo, fácilmente es desnudada. Y aquí se ve la deficiencia de vitamina, del zinc. Aquí se ve la piel denudada y también aquí a nivel perioral, en las mucosas. Ahora vamos a entrar al tema de desarrollo con talla baja, un retraso en el desarrollo. Y la definición va a ser cuando la talla está por abajo de 2 desviaciones estándar de la media o bien debajo de la percentila 3 en las tablas correspondientes para la edad y sexo del niño. Incluye una velocidad de crecimiento baja mantenida abajo del percentil 25. Entonces puede ser cualquiera de esos criterios. En recién prematuros se debe corregir la edad gestacional para obtener la edad postnatal real. Se ajusta hasta los 18 meses para el perímetro cefálico y hasta los 24 meses para el peso y 3.5 años para la talla. Entonces, en los prematuros hay que ajustar la edad a la edad gestacional y aquí vienen las tres mediciones que se deben de ajustar y hasta qué edad se debe seguir ajustando hasta la edad gestacional. Una vez de que pasan los bebés o los niños de esta edad, ya no es necesario ajustar para la edad gestacional en los prematuros. Hay múltiples causas para tener retraso en el desarrollo o talla baja. Aquí les voy a enumerar algunas de las más importantes. De hecho, esto está dentro de las guías de la práctica clínica en México. Entonces van a ser alteraciones primarias del crecimiento que pueden ser síndromes clínicamente definidos, o sea, una causa específica, vamos diciendo un Turner, ¿verdad? Como aquí está el ejemplo, un síndrome de Down o de George.
pequeños para la edad gestacional, como deficiencia del factor de crecimiento 1, drogas y alcohol. Displasias esqueléticas como la condroplasia y osteogénesis imperfecta, y también puede haber alteraciones secundarias en el crecimiento, ya sea por una nutrición deficiente, por alteraciones de órganos y sistemas, como por ejemplo cardíacas, fibrosis quística, enfermedad celíaca. Puede haber una deficiencia de la hormona de crecimiento, que esta puede ser idiopática, genética o por la presencia de tumores pituitarios. Otras alteraciones de la hormona de crecimiento, que sea biológicamente inactiva, bioinactividad de la hormona de crecimiento, y otras alteraciones que pueden ser endócrinas como la enfermedad de Cushing o hipotiroidismo, que también van a afectar en el crecimiento. Hay desórdenes metabólicos como el calcio, el fósforo, los lípidos y las proteínas. Eso vamos a ahondar después en el siguiente diapositivas que vienen adelante dentro de este video, de hecho. Puede ser psicosocial, como anorexia nerviosa, depresión, iatrógena, como cuando estamos dando tratamiento con esteroides, glucocorticoides o tratamiento para tumores, que también tienen efectos sobre el crecimiento. Ahora, estos son datos importantes que deben de saber de lo que es el retraso en el desarrollo. En los menores de 2 años se debe medir la longitud en el decúbito supino del vértex al talón con un infantómetro. Es la manera en que debemos de medir a los menores de 2 años. Entonces puede que venga una pregunta que de dónde se toma la medición. En decúbito supino del vértex al talón. Ahora, en los mayores de 2 años se debe hacer en bipedestación con un estadímetro. Seguir el plano de Frankfurt, que pasa del piso de la órbita y el margen superior del orificio auditivo externo. Ese plano de Frankfurt básicamente va a producir una línea perpendicular a la línea de la altura del bebé o del niño de 2 años. Y básicamente es para evitar errores de paralelaje, para que sea directamente perpendicular. Se debe utilizar gráficas de la OMS en recién nacidos a los 5 años o de la CDC de recién nacidos a los 20 años. Esas son las gráficas recomendadas por la guía mexicana. Obtener tallo blanco familiar. Existen fórmulas para esto, aquí se las pongo, porque siempre hay que tomar en cuenta de qué talla es la familia. No vamos a esperar que alguien de raza escandinavia comparada con alguien en raza del sur de México tenga la misma talla. Entonces siempre se debe tomar en cuenta para no juzgar que el niño no está creciendo. En niños es diferente a las niñas, y es la talla paterna más la materna entre 2 y se le suma 6.5 centímetros. Esa es la talla blanco de la familia. Y en las niñas es talla paterna más la materna entre 2, pero aquí se le resta 6.5 centímetros. Se va a tomar más o menos 5 centímetros para establecer percentiles del 3 al 97 del potencial genético. Se debe registrar la velocidad de crecimiento cada 4 meses por los 2 años, primeros 2 años. Cualquier velocidad de crecimiento que disminuya por abajo de la 25 es anormal. De hecho, lo habíamos mencionado dentro de los criterios. Alguien que de manera persistente está por abajo de la percentila 25 en la velocidad de crecimiento se considera que tiene un retraso en el desarrollo o talla baja. Se debe utilizar el peso para la talla para establecer desnutrición o sobrepeso. Esos son datos importantes. En niños con talla baja se deben medir segmentos con el fin de evaluar proporcionalidad entre ellos. Medir diferencia entre talla y la brazada. Una diferencia mayor de 4 centímetros habla de una desproporción de los segmentos. Se debe medir el perímetro cefálico para evaluar el neurodesarrollo y proporcionalidad. Como habíamos dicho, en algunas patologías puede estar la cabeza más grande
o como también habíamos visto que en el kwashiorkor o en el marasmo, puede haber, la cabeza se puede ver más grande de lo que es. En mayores de 3 años se debe medir también el índice de masa corporal. ¿A partir de qué edad se mide? A partir de los 3 años, el índice de masa corporal. ¿Qué estudios de laboratorio se deben de solicitar en un paciente que estamos estudiando para un retraso en el desarrollo? Sería la biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular. Como saben, es un factor reactante de fase aguda, en donde se va a elevar con inflamación también. Entonces, puede haber un dato indirecto de que existe un proceso infeccioso, proceso inflamatorio. También vamos a hacer urea, creatinina, gasometría, cloro, sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Electrolitos, básicamente. La gasometría, pues obviamente que hay que valorar el caso, no significa que se le va a hacer a todos. Las pruebas de función hepática, el examen general de orina, ecoproparasitoscópico y pruebas de función tiroidea si hay retraso en la edad ósea o sospecha de hipotiroidismo, también se va a pedir eso. Ahora, desde el punto de vista radiológico, se va a hacer una evaluación radiológica, 3 métodos. Es el de Atlas de Greulich, el de Pyle y el método de Tanner y Whitehouse. Y hay un método de SHS. Esos métodos, de hecho sí viene una pregunta en nuestro banco de preguntas donde viene, según estas clasificaciones, que se considera retraso al desarrollo. Entonces, creo que es raro que les hagan una pregunta tan detallada. Esa viene en nuestro banco de preguntas en la sección de pediatría y creo que en uno de los ENAM también. Entonces, valdría la pena que le echen un vistazo. Ni siquiera viene tan detallado en la guía de práctica clínica, nada más las mencionan, ¿no? Entonces, si tienen tiempo, la pueden revisar. Pero no creo que si acaso puede venir una pregunta nomás. En menores de 2 años se debe hacer una radiografía del pie, y tobillo izquierdos. Pie y tobillo izquierdos. En mayores de 2 años, una radiografía de la mano no dominante. Existe retraso o adelanto de la edad ósea si difiere en 6 meses, en comparación con de escolares y en 2 años en escolares o adolescentes. Entonces, en escolares, si hay diferencia de 6 meses a lo que se espera, entonces se dice que hay un retraso en la edad ósea, pero ya en escolares y adolescentes sí es una diferencia de 2 años. Se deben hacer pruebas de función tiroidea si hay un retraso en la edad ósea o sospecha de hipotiroidismo. Ahora, las fórmulas que se utilizan, bueno, edad postnatal real es igual a los meses de edad actual. Ya se acuerdan que dijimos que teníamos que ajustar para la edad gestacional. Esta es la fórmula. Entonces, meses de edad actual menos 40 semanas menos número de semanas al nacer. Esto es para sacar la edad, y habíamos dicho en la diapositiva previa hasta qué fecha se debe estar ajustando cada una de esas mediciones hasta que logran esa edad, entonces ya no es necesario ajustarla. Si nos regresamos así rápidamente, nomás para correlacionar esto que les estoy diciendo, estaba en una diapositiva de las primeras, y aquí está. Recién prematuros, corregir edad gestacional para obtener la edad postnatal real, hasta los 18 meses para el perímetro cefálico, 24 meses para el peso y 3.5 años para la talla. Entonces, eso es nomás para que se acuerden porque les puse la fórmula aquí al último, pero esto es para hacer ese ajuste. La velocidad de crecimiento, habíamos dicho que puede bajar del percentilo 25, y esta es la fórmula, y se mide en centímetros por año, y va a ser la talla actual menos la previa dividida en el número de meses por 12, y eso te da los centímetros de crecimiento por año, es la velocidad de crecimiento. Aquí les pongo algunos de
los rasgos, vea que hay varias preguntas en nuestro banco de preguntas de pediatría donde menciona, bueno, qué huesos deben estar presentes en tal edad. Entonces le recomiendo darle una repasada porque a veces sí puede venir alguna pregunta donde traen al niño que creen que hay un retraso en el crecimiento, le toman una radiografía, te dicen el hallazgo radiológico y quieren ver si corresponde a la edad, si es adecuado. Entonces el hueso grande es a los 3 meses, el piramidal a los 2 años, el semilunar a los 3 años, el escafoide y el trapezoide 3.5 años, trapecio a los 4 años y el pisiforme a los 9 años. Entonces, acuérdense, no se les olvide, el primer hueso en aparecer es el hueso grande, seguido del piramidal. Y el último en aparecer es el pisiforme a los 9 años. De hecho, hay una pregunta por ahí de eso. Ahora, vamos a pasar a trastornos de la inmunodeficiencia. Y los siguientes temas que vamos a ver, pues son yo diría que de los más áridos porque son de inmunodeficiencia, de trastornos genéticos, trastornos del metabolismo, ¿verdad? Y siempre les ponen algunas preguntas de estas, ¿verdad? De hecho, tenemos algunas preguntas de este tipo en nuestro banco de preguntas. Entonces, sí vale la pena que lo estudien, que lo entiendan. Estos son de los temas que si hablábamos de la guía que yo les pongo, de la guía de la pirámide de la NARM, estos son los temas que deben de leer como desde el principio para que le dediquen tiempo y lo comprendan y como que lo razonen para que se les haga más fácil después. Bueno, las deficiencias de células B son las más frecuentes, el 50% van a ser de células B. En estas personas que tienen insuficiencia de células B va a ser frecuente que exista infección de respiratorias altas frecuentes con bacteremia, con gérmenes encapsulados como el neumococo, el estafilococo y la influenza, Haemophilus influenza. Aparece después de los 6 meses de edad al bajar los anticuerpos de la madre. Como saben, las células B son parte de la inmunidad humoral, ¿verdad? Porque se producen los anticuerpos por las células B. Y al principio pues tenemos todavía anticuerpos de la madre, entonces por eso no se nota antes de los 6 meses. En el caso de las deficiencias de células T, estas aparecen un poquito antes, ya desde 1 a 3 meses, y el espectro de infecciones es más amplio. Aquí como que decimos células B, bacteremia con encapsulados, neumococo, estafilococo, hemófilos. Pero en el caso de las células T, también pueden ser por hongos, pueden ser por virus, bacterias intracelulares como micobacterias. Obviamente que estamos hablando de la tuberculosis, virus, ya es que el HIV es problema de células T, es un problema viral. Las deficiencias fagocitarias producen infecciones de las mucosas y una mala cicatrización, ¿verdad? Con estafilococos catalasa positivos o enterobacterias. Como ven, el espectro es más amplio de este tipo de infecciones. Ahora aquí les describo en esta tabla los síndromes de inmunodeficiencia. Aquí lo condenso todo y voy a ver si luego les doy un PDF para que lo puedan imprimir. Todavía no lo hago en el momento que estoy haciendo este video, pero después va a estar agregado ahí. Con una tabla como esta, más resumida definitivamente. Vamos a empezar con células B. Hay 2 tipos de deficiencia de células B principales, que es la agamaglobulinemia de Bruton, que es ligada a X, y la inmunodeficiencia común variable. Esas son una deficiencia en células B. Cuando estamos hablando de agamaglobulinemia de Bruton ligada a X, sabemos que es exclusivo en varones, es ligada a X. Y no se les olvide, todo lo que es ligado a X va a estar exclusivo en varones. Hay deficiencia profunda de células B y que empieza como para los 6 meses de edad, inclusive antes, con una infección por pseudomonas. La inmunodeficiencia común variable inicialmente va a ser asintomática y los niveles de inmunoglobulinas caen rápido en la segunda y tercera década de la vida.
hay infección de vías respiratorias altas, diarrea crónica y enfermedad autoinmune. Entonces, como ven, la inmunodeficiencia como un variable ocurre en una etapa más tardía, ocurre en la segunda y tercera década de la vida, a diferencia que la agamaglobulinemia de Bruton ligada a X ocurre desde los meses de edad con pseudomonas. Y el tratamiento para problemas de células B pues va a ser antibióticos profilácticos, inmunoglobulinas intravenosas en casos de agamaglobulinemia ligada a X y enfermedad común variable, o sea, básicamente los dos. La deficiencia de células T también tiene dos principales enfermedades, que sería el síndrome de DiGeorge y la ataxia telangiectásica. ¿Ya? Ahora, el síndrome de DiGeorge es una agenesia que ocurre del tercer y cuarta bolsa faríngea. Hay anormalidades cardíacas. Acuérdense que hay bolsas, hay hendiduras y hay arcos faríngeos. Para que no se confunda, estamos hablando de bolsas, pero también hay arcos y hay hendiduras. Entonces hay anormalidades cardíacas, fascia normal, hipoplasia de timo, paladar hendido, hipocalcemia, defecto del cromosoma 22 y puede producir inmunodeficiencia combinada severa. El DiGeorge, acuérdense que siempre afecta el timo, por lo de las bolsas faríngeas, y hipocalcemia. Entonces, estos dos, así como son clásicos, casi siempre les ponen la hipocalcemia y la hipoplasia del timo con las células T cuando hay síndrome de DiGeorge. En el caso de la ataxia telangiectásica, hay telangiectasias cutáneas y conjuntivales y ataxia cerebelosa con disfunción de células T y niveles de anticuerpos. Si es severa, va a requerir trasplante de médula ósea, inmunoglobulinas y aparte está afectada la inmunidad humoral. Entonces, a veces puede estar afectada las dos inmunidades, aunque diga que predominan las células T. Ahora, existe una que es la combinada. No confundir con la inmunodeficiencia común variable. Esta es diferente. Esta es inmunodeficiencia severa combinada. No la confundan. La inmunodeficiencia severa combinada. Hay una deficiencia severa de células B y T. Las dos. Con infecciones bacterianas severas, candidiasis crónica, gérmenes oportunistas, infecciones virales, como sería el de Epstein-Barr o el citomegalovirus, y también por infección por Pseudomonas gyrovesi, que antes pues le decíamos aeruginosa. Ahora, el tratamiento de la inmunodeficiencia severa combinada va a ser la prevención de la infección, aislamiento de los contactos enfermos, inmunoglobulinas y evitar vacunas con virus vivos. Trasplante de médula ósea también va a estar indicada en estos casos. Ahora, también puede haber una deficiencia fagocítica. De esta también les menciono dos, que es la enfermedad granulomatosa crónica y el síndrome de Chidiac-Higachi. Como se imaginarán, yo leyendo todo esto, pues es estarme acordando de la escuela de medicina, ¿no? Son cosas que nada más en la escuela de medicina como que te acuerdas que la viste hace mucho, ¿no? La enfermedad granulomatosa crónica está ligada a X y afecta solo a hombres, como habíamos mencionado. Hay una deficiente producción de superóxido por los neutrófilos y los macrófagos. Hay una linfadenopatía, hipergamaglobulinemia, anemia, y los sitios afectados va a ser la bronquitis crónica, infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, osteomielitis y hepatitis. El síndrome de Chidiac-Higachi es autosómico recesivo y hay un defecto en la quimiotaxis de los neutrófilos. Hay albinismo oculocutáneo con neuropatía y neutropenia. Entonces, recuérdense, Chidiac-Higachi, neutrófilos, pero hay albinismo. Ese sería como el dato así grande, ¿verdad?
Y acuérdense, la granulomatosa pues son los neutrófilos. Todo lo que es granulomatoso tiene que ver con los neutrófilos y macrófagos. Y aquí también el tratamiento va a ser con antibióticos y la debridación de las heridas, en estos casos. Entonces, esto es algo que tienen que ustedes buscar como sus propias palabras claves, ¿verdad? Para que como que se recuerden. Voy después a darles ese PDF. Están ahí pendientes, de repente va a aparecer ahí, junto con otras tablas, no crean que esta va a ser la única. Nomás para que la puedan estudiar en papel sin tener que meterse al video. Ahora, vamos a hablar ahora de trastornos genéticos. Vamos a hablar de los principales, que potencialmente les pueden preguntar. De hecho, en nuestro banco de preguntas vienen con varias preguntas donde te preguntan cuál trisomía es. Entonces vamos a hablar. La trisomía 13 es el síndrome de Patau y consta de múltiples anomalías congénitas severas. La tríada clásica es la micro o anoftalmia, labio y paladar hendido, polidactilia, pero las anormalidades pueden ser muy variables. Entonces, la tríada clásica del síndrome de Patau es la micro o anoftalmía y labio y paladar hendido y la polidactilia. Son las tres. Entonces, pudieran hacerla también como PP y luego el ojo, ¿no? PPO o algo así, ¿no? Ojos, paladar hendido y polidactilia. La trisomía 22, también llamada tetrasomía 22, se debe a un cromosoma supernumerario, por eso lo de tetrasomía, y se caracteriza la principal característica va a ser el síndrome de ojos de gato, por la presencia de un coloboma vertical en el iris. Además existen trastornos anales, retraso mental congénito y trastornos esqueléticos. Creo que tengo una fotografía de eso. Ahorita se los menciono. Sí, aquí está el síndrome de Patau. Fíjense cómo están estas anormalidades. No se les va a olvidar, ¿no? Lo que les mencionaba del paladar hendido y el labio y paladar hendido. Síndrome de Patau. Ahora les voy a enseñar la fotografía de la tetrasomía 22. Y si se fijan, ahí están los ojos como de gato y también tiene problemas de labios, ¿verdad? Trastornos anales, retraso mental, cardiopatías, trastornos musculoesqueléticos, pero los ojos de gato, trisomía 22. Y luego tenemos la trisomía 8, también llamado síndrome de Wernicke, y es un mosaicismo, es rara y ocurre una de cada 25 a 50,000 nacimientos. Por lo general es letal y de difícil diagnóstico por la variabilidad de los trastornos fenotípicos. Pero algo que tiene vi varias de las fotografías que existen de este síndrome y es esta presencia de este incremento en lo ancho de la nariz. Varias fotografías de este síndrome, todos tienen esta característica en la nariz, como que está ensanchada. Síndrome de Wernicke, trisomía 8. Ahora, y pues la común, la más común que podemos ver, que es el síndrome de Down, que es la anomalía cromosómica más común y consta de todas las características que se mencionan. Hay una pregunta, por eso lo puse así. Hay una pregunta de la trisomía 21 en nuestro banco de preguntas, por eso los quiero dirigir hacia allá. Todo lo que mencionan en que la talla baja, que la baja implantación de los pabellones, el retraso mental, todo eso viene en esa pregunta. Y por eso los quiero dirigir hacia ahí para que vean todas las características. Y este es el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es la segunda trisomía más común. Entonces sí puede que se las puedan preguntar. Más frecuente en mujeres, 3 a 1.
Consta de un retraso en el crecimiento intrauterino, hipertonía, un occipucio prominente con boca pequeña, micrognatia, pabellones auriculares puntiagudos, esternón pequeño, un riñón en forma de herradura puede haber, los dedos típicamente están flexionados y están superpuestos. También es una pregunta que tenemos en el banco de preguntas, que es la trisomía 18. El puño cerrado, además existe cardiopatía congénita en el 50% de los casos. Entonces aquí les menciono dos trisomías que definitivamente estaban en el banco de preguntas. Aquí se ve la superposición de los dedos. Otros trastornos genéticos, ¿verdad?, son los cromosómicos. Y aquí les voy a mencionar dos, ¿verdad?, de los que están ligados al sexo. Las anomalías de los cromosomas sexuales pueden ser anomalías numéricas, como aneuploidías, como la monosomía X, o defectos estructurales, por ejemplo, la isocromosoma XQ, que conduce al síndrome de Turner. Implican los cromosomas X y Y. Se producen en al menos uno de cada 448 nacimientos. Las aneuploidías más comunes del cromosoma sexual son el 45X, que es el síndrome de Turner, el 47XXY, tiene un X extra, que es el síndrome de Klinefelter, y hay otros, vea, como el 47XYY, síndrome de XYY, y 47 con 3X, con frecuencias aproximadamente de 1 en 2500, 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 1800. Esto es respectivamente. Entonces el primero, que sería el caso del síndrome de Turner, sería 1 en 2500, y el síndrome de Klinefelter sería 1 en 500. Ahora, el síndrome de Turner se caracteriza por la talla baja, una estatura baja, y se observan orejas bajas giradas posteriormente, con un cuello alado, que aquí podemos ver, las orejas también así giradas posteriormente, el pecho en escudo, la separación, ¿verdad?, de los pezones, cúbito valgo, el cuarto metacarpiano está corto en el síndrome de Turner, uñas hipoplásicas, puede haber también linfedema, nevos pigmentados y defectos congénitos del corazón. Entonces todo eso dentro del síndrome de Turner. El síndrome de Klinefelter va a ocurrir en varones, ¿verdad?, con un cariotipo 47XXY, pero típicamente son normales, con genitales externos normales y sin características dismórficas. Las principales manifestaciones va a incluir la estatura alta, o sea, aquí la estatura está alta en vez de baja, los testículos son pequeños y hay infertilidad, azospermia, que se hacen notorios después de la pubertad. Entonces, típicamente no se sabe, ¿verdad?, que estos pacientes tienen el síndrome de Klinefelter hasta después de la pubertad. Y existe mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, trastornos de un espectro autista y problemas sociales. Y la mayoría de los casos se van a detectar postnatalmente y se diagnostican durante la evaluación de infertilidad o ginecomastia. Casi siempre cuando viene algún caso clínico, van a decir que viene un adolescente quejándose de ginecomastia, que puede que digan que está alto, que tiene una distribución de la grasa un poco femenina, y hay que sospechar que pudiera ser eso, ¿eh? Los testículos están bajos, chiquitos a la exploración física. Entonces, así es como vendría el caso clínico. Ahora, vamos a pasar a, si seguimos con temas un poquito áridos, que serían los trastornos metabólicos, errores congénitos o innatos del metabolismo. Hay diferentes tipos de errores innatos del metabolismo. Y aquí les pongo una tabla más o menos con las frecuencias.
muy similares, ¿verdad? Pero los más frecuentes serían los trastornos de los aminoácidos, exceptando fenilcetonuria, pero la fenilcetonuria, aunque es un poquito más frecuente, pues no es mucho la diferencia, ¿verdad? 7.6 por 100,000 en todos los trastornos de aminoácidos, y la fenilcetonuria por sí sola, 7.5 por 100,000. Y hay también trastornos de almacenamiento lisosómico y con la misma frecuencia. Y ya después baja casi como a la mitad de la frecuencia de estos, con las acidemias orgánicas, los trastornos peroxisomales, enfermedades mitocondriales, que eso es 3.2, los peroxisomales son 3.5 por 100,000, y de almacenamiento de glucógeno 2.3 por 100,000, enfermedades del ciclo de la urea 1.6 por 100,000. Los errores innatos individuales del metabolismo van a ser raros, y la mayoría que tienen una incidencia de menor de 1 por 100,000 nacimientos. Si se consideran colectivamente, la incidencia va a aproximarse a 1 en 800 o a 1 en 2.500 nacimientos. Entonces, ya no son tan raras cuando tomamos en cuenta todos los juntos, ¿verdad? Los errores innatos del metabolismo. Vamos a empezar con el de la fenilalanina, que es, uno de los más frecuentes. Aquí está fenilcetonuria, ¿verdad? Como ven, es como el más frecuente por sí solo. Entonces vamos a ver ese primero. La fenilcetonuria va a resultar de una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima puede que sea pregunta de examen. Y si no se trata, se va a caracterizar por un retraso mental. Se cree que la fenilalanina excesiva interfiere con el crecimiento del cerebro y la mielinización y la síntesis de neurotransmisores. Es autosómico recesivo. Los recién nacidos son asintomáticos antes del inicio de los alimentos que contienen fenilalanina. Por ejemplo, la leche materna o la fórmula infantil estándar. Hay anomalías de la marcha, postura sentada y hay una hiperactividad. Hipopigmentación va a ser común, que es el típico niño blanco, güerito con ojos azules, y los pacientes pueden tener una erupción eczematosa en la cara, tienen que salir así como si fuera una dermatitis atópica, básicamente. Hay una foto en el amado Saúl de un bebito así muy bonito, así blanco con el eczema, la dermatitis atópica, que dicen es de los niños bonitos, ¿no? El pilar del tratamiento en la fenilcetonuria es la restricción dietética de la fenilalanina, es el tratamiento principal, pero también existe farmacoterapia, principalmente para etapas, padecimientos leves de la fenilcetonuria, y es la tetrahidrobiopterina con sapropterina, que es un cofactor para la enzima, la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, cuando es leve, se pudiera intentar algún tratamiento farmacológico, pero el tratamiento principal es restricción de fenilalanina, ¿no? Esta diapositiva sí que está cargada, pero es la única forma que logré meter toda la información, porque es muy extensa, ¿no? Entonces se las voy a leer. Otro de los problemas, de los errores innatos del metabolismo, va a ser, siguiendo con los aminoácidos, la tirosinemia. La tirosinemia tiene 3 tipos, y la razón que la pongo es porque dentro de la tirosinemia el tipo está la alcaptonuria, que sería como si fuera un tipo 4. Entonces, la tirosina es un producto de la fenilalanina, pero es un precursor de la dopamina, norepinefrina, epinefrina, melanina y tiroxina. El defecto va a producir niveles elevados de tirosina. Hay 4 trastornos autosómicos recesivos y hay diferencias en las enzimas específicas de la vía catabólica de la tirosina. Tirosinemia hereditaria, que hay tipo 1, 2 y 3, y luego aparte está la alcaptonuria. Excepto la alcaptonuria,
todas van a producir elevación de tirosina. El tipo 1 es el más severo y mortal, con falla hepática y renal, aminoaciduria e hiperfosfatemia. Y hay una deficiencia de la hidrolasa del fumaril acetoacetato. El tipo 2 también se conoce como tirosinemia oculocutánea o síndrome de Richter-Hanhart y se caracteriza por un desarrollo temprano en las anomalías oculares y cutáneas. Hay úlceras corneales y queratitis dendrítica y resulta en una fotofobia y dolor, lagrimeo excesivo y enrojecimiento. Hay placas hiperqueratósicas dolorosas que están principalmente en las palmas y plantas de los pies y en el 50% de los casos va a haber retraso mental, deficiencia de la aminotransferasa de tirosina. Si se fijan, es una deficiencia de otra etapa de la vía de la tirosina, ¿verdad? Para metabolizarla. Entonces, dependiendo del nivel en la etapa, no solamente es otra enzima, pero te va a dar síntomas un poco distintos, ¿no? Entonces, el tipo 2, muy cargado con los ojos, ¿verdad? Es donde se ve más. Y el tipo 1, como falla renal hepática. Ahora, el tipo 3 la deficiencia va a ser la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa y hay un daño neurológico con ataxia, convulsiones y retraso mental. Entonces, cuando hablamos de tirosinemia, ¿verdad? Hereditaria, hay 3 tipos. El primer tipo, hepatorrenal. El segundo tipo, con los ojos. Y el tercer tipo, con el daño neurológico. Una pregunta difícil que les pueden hacer en el ENARM sería preguntarles la enzima. Pero si se fijan en la convocatoria de la ENARM, como que van a estar poniendo varios casos clínicos. Entonces es probable que más que preguntarles la enzima, les preguntan, les dan el cuadro clínico y ustedes tengan que diagnosticar una alcaptonuria, por ejemplo. Ahora, la alcaptonuria es un problema autosómico recesivo y existe una deficiencia de la dioxigenasa de ácido homogentísico. Y hay niveles elevados de ácido homogentísico, ¿verdad?, que se va a polimerizar y va a formar un pigmento que se deposita en el tejido conectivo en todo el cuerpo, que se le llama ocronosis. Entonces, en la alcaptonuria va a haber ese problema de la pigmentación, ¿verdad?, y está elevado el ácido homogentísico. Sospechen alcaptonuria. Ahora, otro aminoácido en donde puede haber deficiencia es la metionina. Y también la menciona por la elevación del ácido de la homocistinemia, ¿verdad? Hiperhomocistinemia, que pues puede tener también trastornos de tipo trombótico, ¿verdad?, inclusive. Entonces, la homocistinuria clásica es un error innato heredado del metabolismo de la metionina causada por una deficiencia de la enzima cistationina sintetasa y va a producir la hiperhomocistinemia. Hay un aspecto marfonoide con subluxación del cristalino. O sea, estos pacientes se parecen al síndrome de Marfan un poco y también tienen subluxación del cristalino, que va a ser el hallazgo más consistente. Y aunque la dirección de la subluxación suele ser hacia abajo y hacia adentro, que es distinta a la del Marfan. En el 50% de los casos con hemicistinuria también va a haber retraso mental y puede haber fenómenos trombóticos potencialmente mortales a cualquier edad y aparición temprana de osteoporosis. Entonces, retraso mental con osteoporosis y trombosis, sospechen que existe homocistinuria, ¿no? Un subgrupo de pacientes responde al tratamiento con piridoxina y una metionina dieta restringida, ¿verdad?, también puede ser útil. No se recomienda el tratamiento para la estatura alta. Ahora, el tipo 2, no es el clásico, pero el tipo 2, hay un defecto en la formación de metilcobalamina y hay una falta en el apetito, vómito, letargo, hipotonía, retraso en el desarrollo y se puede intentar también tratamiento con vitamina B12. Entonces, el primero se le puede dar vitamina
B6 al clásico y vitamina B12 al tipo 2. El tipo 3 de hemocistinuria es por deficiencia de la metilente-tetrahidrofolato reductasa y es autosómico recesivo y es más en mujeres. Si es severa va a haber convulsiones y coma, y si es parcial nada más va a producir un retraso mental, convulsiones, microcefalia y espasticidad. Entonces, esos son los errores del metabolismo en cuanto a los aminoácidos. Créanme que estoy tratando de resumir esto lo más posible, pero es la manera que si le resumo de más no van a entender que estoy tratando de decir, ¿no? Ya después ustedes pueden resumirlo aún más, sabiendo la enzima y el dato principal con el que ustedes se acuerden de ese síndrome. Ahora, los trastornos peroxisómicos son un grupo heterogéneo de errores innatos del metabolismo que va a resultar en un deterioro de la función de la peroxisoma. Algunas características, ¿verdad?, de los trastornos peroxisomales incluyen la microcefalia, rasgos faciales dismórficos, hepatomegalia, hipotonía y disfunción neurológica en una medida variable. Ejemplos de trastornos peroxisomales va a incluir el síndrome de Zellweger y la adenoleucodistrofia. Y es por eso que menciono esto, porque nada más quiero que se acuerden que la adenoleucodistrofia se asocia a trastornos peroxisómicos, igual que el de Zellweger, y que en general van a producir estas sintomatologías de hepatomegalia, hipotonía, trastornos faciales, problemas neurológicos. Ahora, vamos a pasar a un tema que sí vamos a ahondar también un poquito porque es clásico que vengan preguntas de este tipo. No solamente en el ENAM, pero para aquellos que también tienen pensado a lo mejor aventarse y hacer los USMLE. O sea, estas patologías siempre vienen, ¿no? Almacenamiento lisosómico. Los lisosomas son organelos citoplásmicos o citoplasmáticos unidos a la membrana única que contienen enzimas responsables de la degradación de una variedad de compuestos que incluyen los mucopolisacáridos, esfingolípidos y las glicoproteínas. La actividad deficiente de las enzimas específicas conduce a la acumulación progresiva de material parcialmente degradado, dando lugar a la distensión de la célula, la interrupción de la función celular. Las enfermedades de almacenamiento de lisosomas pueden subdividirse según el compuesto que está implicado, ¿verdad?, o cuál vía es la que está implicada. El primero son los mucopolisacáridos o mucopolisacaridosis, y el ejemplo es el síndrome de Hurler. Los esfingolipidosis, ¿verdad?, clásico, está la gangliosidosis GM1. Esto también, si se acuerdan, lo revisaron no solamente lo pudieron haber visto en bioquímica, en pediatría, pero también en patología. Lo pudieron ver todos estos síndromes. Monocialotetraexosilgangliósido. Ese es el GM1. La enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, Krabbe, leucodistrofia metacromática y deficiencia múltiple de sulfatasa. Todos esos son esfingolipidosis. Y luego también hay errores en el metabolismo de los glucoproteinosis, ¿verdad?, con manosidosis, sialidosis, trastornos en el transporte de enzimas lisosómicas como mucolipidosis y trastornos en el transporte de la membrana lisosomal, por ejemplo, enfermedades del almacenamiento de ácido siálico, cistinosis, y otros que pueden ser como la deficiencia de la lipasa de ácido lisosómico. Entonces, yo les voy a hablar de algunos de estos porque pues es clásico, pero las de acá de abajo son sumamente más raras y dudo que les vayan a hacer preguntas de eso, por eso no lo vamos a revisar todo. Acuérdense que la revisión de estos videos es lo que te debes de saber,
No lo que te puedes saber, porque te puedes saber todo el Harrison o todo el Nelson, pero en realidad mucho de ese material no va a venir en el ENARM. Entonces nos vamos a dedicar a lo que más probablemente pueda venir. Y como ven, la diapositiva está bien cargada, pero es básicamente para poder hablarles de todo esto. Vamos a tratar de acabar esta diapositiva en este video. Mucopolisacaridosis, que es el síndrome de Hurler, es la forma más grave, pero aquí les pongo, hay diferentes tipos. Unos ya desaparecieron y consideraron que no era, entonces quedó nada más el tipo, el tipo 2, el 3, el 4, el 6, el 7 y el 9, y el 1 que sería el síndrome de Hurler. Es la forma severa de mucopolisacaridosis, 1. Hay 3 subtipos de la 1. No nos vamos a ahondar, ¿verdad? Pero hay 3 subtipos aparte de esta. Y hay una deficiencia de la alfa-L-hidroronidasa, con acumulación de dermatán y heparán sulfato. Y se caracteriza por un amplio espectro de problemas clínicos, pero va a incluir anomalías esqueléticas, hepatoesplenomegalia e incapacidad intelectual severa, o sea, básicamente hay un retraso mental. Los niños están afectados, parecen normales cuando nacen, pero durante el primer año van a desarrollar rasgos faciales toscos característicos, como el puente nasal ancho, como ya lo habíamos visto en una de las diapositivas, y una cara de media aplanada. Hay otros signos que incluyen hepatoesplenomegalia, hernias umbilicales o inguinales y anormalidades esqueléticas típicas, conocidas como disostosis múltiplex. Y aparte se puede ver que hay opacidad corneal. Entonces, mucopolisacaridosis, acuérdense del Hurler, ¿verdad? Retraso mental, ¿verdad? Hepatoesplenomegalia, no se les olvide, la opacidad corneal, la disostosis, son datos que los van a hacer sospechar. Acuérdense que hay 3 subtipos y la 1 es la de Hurler y luego otros tipos que hay más raros. La esfingolipidosis, vamos a ir con las principales, no todas, ¿no? Gangliosidosis GM1 se debe a la deficiencia de la beta-galactosidasa. Síntomas similares al síndrome de Hurler, de hecho. Además, todas las esfingolipidosis van a ver que tienen la mancha color cereza en la mácula, que en este caso está presente hasta en un 50%, y hay células espumosas en la médula ósea, pulmón e hígado. La enfermedad de Tay-Sachs, que es la 2, GM2, va a involucrar principalmente el sistema nervioso central. Si se fijan, el GM1 va a involucrar hepatoesplenomegalia, la primera, porque se parece a Hurler, ¿verdad? Pero la de Tay-Sachs no tiene hepatoesplenomegalia, tiene afección del sistema nervioso central, que es lo más devastador y ocurre en judíos de origen ashkenazi, y existe una deficiencia de la beta-exosaminidasa A. Se nota hasta en los 5 meses y no cumplen con las metas del desarrollo. Y algo típico que es de que existe hiperacusia y se asustan mucho cuando existe un ruido por esa hiperacusia. Hay hipotonía, ceguera, la mancha sebreza en la mácula y van a adoptar una posición de rana con una poca interacción con el medio ambiente y va a haber una macrocefalia. Habíamos dicho que siempre hay que estar midiendo los perímetros cefálicos, convulsiones, y es la única de todas las gangliosidosis, de las esfingolipidosis, que no hay hepatoesplenomegalia. Entonces, si tiene la mancha cereza, no hay hepatoesplenomegalia y está afectado el sistema nervioso, sospechen Tay-Sachs. Si hay hepatoesplenomegalia y mancha cereza, pues GM1, ¿verdad? Sería una. Y pues afecta la médula ósea, o sea que va a haber trastornos hematológicos. Ahora, la enfermedad de Sandhoff, hay deficiencia de la beta-exosaminidasa A y B. Si la de Tay-Sachs nada más hay A, pero en la de Sandhoff es la beta-exosaminidasa A y B. Entonces va a ser similar a la de Tay-Sachs, pero aquí sí existe hepatoesplenomegalia y la mancha cereza en la mácula. Ahora, la enfermedad de Niemann-Pick
autosómico recesivo y hay una elevación de la esfingomielina por una deficiencia de la esfingomielinasa. Y existe patomegalia, ¿verdad? Vimos que todos traen patomegalia y con deterioro neurológico progresivo inicialmente no se va a notar porque sí cumplen las primeras metas. De hecho, se pueden sentar y se pueden parar y caminar, pero van a desarrollar una ceguera, hipotonía y el abdomen protuberante ya como para los 4 años ya se mueren estos pacientes. El tipo A es el más severo, pero aparte hay un tipo B, C y D de la enfermedad de Niemann-Pick. Entonces, si se fijan, la enfermedad de Niemann-Pick es como si fuera una combinación, ¿verdad? De Tay-Sachs con problema neurológico que ocurre con hepatosplenomegalia, pero cumplen las primeras metas. También tienen la mancha cereza, ¿verdad? Entonces, lo más como para que tomen datos claves. La enfermedad de Gaucher es autosómicamente recesiva y hay un trastorno del glucocerebrócido en el sistema retículo endotelial. El dato principal es la esplenomegalia. Fíjate, aquí no es hepatomegalia. Gaucher es esplenomegalia porque está afectado el sistema retículo endotelial y es el glucocerebrócido, ¿verdad? Ahora se desarrolla eventualmente una falla en la médula ósea con hiperesplenismo y también es más frecuente en los judíos ashkenazi, 1 en 500. Afectación del hígado es mínima, acuérdense que es más bien esplenomegalia y se puede diagnosticar también en edades adultas. Entonces, estos pacientes de Gaucher a veces los están diagnosticando ya en la segunda o en la tercera década de la vida. La enfermedad de Fabry está ligada al X, o sea, es hombres y hay recesiva y hay una acumulación de glucosfingolípido por una deficiencia de la alfa-galactosidasa. Los síntomas inician en la galactosidasa. Los síntomas inician en la adolescencia de varones, ¿verdad? Porque es ligada a X, con crisis de dolor en las extremidades. La que te da crisis de dolor es la enfermedad de Fabry. Y hay depósito de esfingolípidos en el endotelio vascular de los nervios y por eso ocurren esos dolores. Hay angioqueratomas, que son como telangiectasias obscuras como púrpura rojizas, rojas y púrpuras violáceas. Hay hidrosis, insuficiencia mitral, trastornos de la conducción, cardiopatía isquémica y trombosis, y no hay retraso mental. Dato clave de Fabry: crisis de dolor, no hay retraso mental y hay problemas cardíacos. Gaucher, esplenomegalia y afección y se detecta ya en una edad más adulta. Niemann-Pick, habíamos dicho, que es el problema neurológico y se muere el abdomen protuberante. Acuérdense de eso, la ceguera, la hipotonía. Sí se logran sentar al principio, ahí se pueden parar. Sandoff, muy severa porque es la A y la B, se parece a Tay-Sachs, pero con hepatosplenomegalia, y Tay-Sachs no hay hepatosplenomegalia, ¿verdad? Y es problema neurológico. Y la uno que se parece a la de Hurler. Entonces, así como que les doy datos para que se acuerden. Aquí le vamos a parar con los trastornos. Queda otro trastorno metabólico, pero por tiempo, luego no me cabe el video. Le seguimos en la tercer video de pediatría. Va a haber varios videos de pediatría. Gracias.